Este espacio lo presenta la Casa del Vino. Vino requiere un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. La Casa del Vino, placer para los amantes del vino. No es presentar a la Casa del Vino los días viernes. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, qué placer. ¿Qué tal? Preparándonos para el fin de semana y con siempre novedades, historia. Siempre un poco, sí. Vas a hablar hoy de la historia del cristianismo y la relación con el vino, los viñedos, las veces que se menciona el vino en la Biblia. Sí. Semana Santa que está empezando, ¿no? Estamos en la antesala de la Semana Santa, como dijeron ustedes, y bueno, retomamos el hilo histórico que veníamos desde los principios, ¿no? Que hicimos un paréntesis ahí para hablar de la UNESCO, del vino como patrimonio de la humanidad, y volvemos al hilo histórico. Habíamos hablado de la antigüedad de los egipcios, habíamos hablado de los griegos, llegamos hasta el Imperio Romano, y bueno, vamos a hacer un poco de historia de del vino, pero en la etapa judeo-cristiana. Bueno. ¿No? Es decir, el vino arranca en realidad en la Biblia desde hace mucho tiempo, de hecho, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia datan y hablan del vino. El vino, el trigo y la sal son los elementos más hablados en toda la Biblia. Más nombrados. Más nombrados, los elementos, digamos, más nombrados. Y el vino, por ejemplo, en el Génesis, Noé, luego del diluvio universal, que ustedes recordarán, prácticamente no dejó nada, apenas llega a la tierra donde se iba a establecer, dicen que bajó, comenzó a labrar la tierra y plantó un viñedo. O sea, fíjense la importancia de los judíos, ¿no es cierto?, que le daban a lo largo del tiempo para hablar del vino. Esta gente era el pueblo elegido por Dios y bueno, se vinieron preparando para lo que iba a ser luego la llegada del Mesías, ¿no? Con Cristo, Jesucristo, llega el Mesías, que era judío, era hebreo. Hacemos un paréntesis y vamos a la época del el Imperio Romano. Recuerden ustedes que habíamos hablado de que el vino había pasado a ser de toda la población, de toda la comunidad, de todos los estratos sociales. ¿Por qué? Porque la principal orientación, el principal objetivo en ese tiempo de los romanos era poder entregarle vino nada más y nada menos que a las tropas. Y las tropas estaban obligadas al consumo del vino, principalmente porque el agua era muy mala y evitaba algunas infecciones, evitaba que los soldados, ¿no es cierto?, cayeran en pestes, en cosas así que podían llegar después a ser negativas en su traslado y en sus lugares. Entonces, en las conquistas, obviamente iba el vino y obviamente iba la gente que diseñaba y que preparaba los viñedos. Una vez establecido el Imperio Romano, que comienza su extensión y a expandirse por todo el mundo, obviamente en la época de Jesús, en la época de Israel, en Jerusalén, nos situamos en Israel, en Jerusalén, aparece lo que es la Última Cena. En la Última Cena, en ese tiempo, por dos motivos era necesario que hubieran dos elementos. Uno, porque los romanos lo tenían como algo importante, que es el pan y el vino, y otra porque los judíos también traían el pan y el vino a la mesa como elementos necesarios. Es decir, también había cordero, también había algún tipo de ensalada, pero lo más importante era el pan y el vino. A partir de la Última Cena, en Israel, aparece la necesidad de la iglesia de rememorar y de tomar ese lugar, ese momento, para empezar a llevarlo por los distintos lugares. Entonces, nace la Eucaristía y nace la misa, en realidad con... La recreación de la última mesa está en la Eucaristía. En la Eucaristía. Entonces el vino pasa a ser algo necesario, importante, y necesita, sí o sí, de ese elemento para poder realizarse la misa. Bien. Paréntesis. Universidad de Cisjordania, en Israel, hizo un estudio muy importante, un estudio titánico, la verdad, de tratar de descubrir cuál era la variedad de vino que utilizó Cristo en la Última Cena. Mirá vos. Un estudio muy interesante, pero que tuvo que remitirse a labores arqueológicas de semillas encontradas
en esa época para poder determinar cuál era, Claro. cuál fue. ¿Cuál podría haber sido? Podría haber sido, ¿no? Ujú. Bueno, fue un estudio muy grande, muchos años. Llegaron a la conclusión de que en ese tiempo habían más o menos 120 variedades de uva en esa época. Estamos hablando de lo que es ahora Israel, lo que era el reino de Persia. Pero solamente 20 eran de la especie Vitis vinifera, que es la única especie que se obtiene el vino. ¿No es cierto? Porque hay uva para comer, hay uva para pasa, etcétera, etcétera. Bueno, la uva para el vino especialmente es la Vitis vinifera. O había solo 20. Y dentro de las 20, la más implantada, la que más se encontraba, era el Syrah. El Syrah. No Así me que diga que fue Syrah lo de esa el no, Syrah de esa 10. A la conclusión que llega ese estudio. A la conclusión que que llega ese podría haber estudio sido que el el vino. ancestro principal no estuvieron ahí para Claro, poder... no, es un estudio como lo Pero estás es marcando. un estudio de la Universidad de Cisjordania muy interesante, después si quieren les paso el link, muy interesante. Pero ellos llegaron a la conclusión que el Syrah debería o tendría que haber sido de acuerdo a por Todos la estos cantidad de elementos. varietales que habían y que se hacían Syrah en Israel y en el reino de Persia. Recuerden ustedes que las colonias romanas había mucho comercio entre las claro. colonias porque estaban todos bajo el imperio. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Obviamente los romanos que dejaban lo mejor, pero dentro del mismo imperio las mismas colonias Mirá hacían vos. mucho comercio. Así que bueno, recuerden ustedes también que Israel tiene un clima muy similar al nuestro. Sí. De hecho, los grandes estudios de riego por goteo vienen de Israel. Las grandes plantaciones de viñedo que se hicieron en Israel gracias al riego por goteo vienen de allá. Entonces, no extrañaría que el Syrah, que también se afincó muy bien acá en San Juan, haya sido el antecesor. Claramente. Ellos llegan a esa conclusión. Bien. Bien, Cerramos cerramos paréntesis. Bien. Vamos a la última cena, termina la época de Cristo y comienza los apóstoles, los seguidores comienzan a intentar rememorar ese momento y son perseguidos. Ya se habla del Imperio Romano, no está en su apogeo, pero se habla del Imperio Romano, el circo romano, los cristianos, los leones, toda esa historia que es verídica, es real, pero eso lo único que hacía era conseguir más adeptos para los cristianos. Entonces, hacia el año 300, todavía estaba el Imperio Romano, empiezan a aparecer algunos personajes llamados ermitaños, llamados gente que se dio cuenta que había que rezar, que había que alejarse del mundo, que había que irse en soledad. Y esas personas se les llamaban los monachos. Monachos. Monjes, eremitas, anacoretas. Monachos es monje en griego, Claro. que significa solitario, alejado del mundo. Bien. Y en latín significa uno. Monachos. Los monachos empiezan a irse a las cuevas, a irse a los lugares alejados, a alejarse del mundo para rezar principalmente, pero empezaron a ver que podían recrear la última cena y tomaron el vino como base para la institución de la Eucaristía. Claro. Entonces, ¿qué necesitaban? Viñedos, obviamente. En el año 476 después de Cristo, con la llegada de los bárbaros al Imperio Romano, cae el Imperio Romano. Es decir, en el año 476 comienza la Edad Media, como la conocemos nosotros, hasta el año 1492, que fue el descubrimiento de América. Son 10 siglos que hubo que empezar a ver qué hacíamos con la vitivinicultura. 10 siglos, porque el Imperio Romano lo bueno que tuvo fue que dispersó el viñedo, dispersó el vino, dispersó la necesidad de tomar vino como algo bueno, algo calórico, algo hasta terapéutico para la gente. Y bueno, eso había que cuidarlo, custodiarlo y tratar de mantenerlo. Entonces, la importancia de los cristianos a través de instaurar la Eucaristía, la Santa Misa, es eso, poder mantener cultivado y vivo los viñedos para poder celebrar Santa Fue Misa. clave para que se dispersaran viñedos en el mundo entero. En el mundo entero. Claro, La desde una última cuestión cena. de fe, digamos. Mirá Una cuestión vos. de fe. Claro. O sea, ha sido clave. ese Parte hecho de la histórico. evangelización sería también. Exactamente, estamos hablando de Europa, ¿no? Claro, Sí, en sí, Europa. sí, Ahí nace en Italia, Francia y España, en el Medioevo, empieza la gran revolución de estos países como grandes productores mundiales Mirá que hasta vos. la actualidad son. Ujú, mirá vos. De ahí comienza.
Impresionante, y en esta Semana Santa, y ahí aparece todo lo que después vienen viñedos en extrema altura y todo cómo esto va diversificándose día a día, podríamos decir, ¿no? Es así, es así. Día a día. El tema, tenemos que hablar y tratar de reducir 10 siglos en 2 programas, 3 programas, así que lo vamos a continuar, ¿no? Importante, muchísimas gracias, Sí. qué dato impresionante y tan atinado en esta Semana Santa. Guillermo, tuviste una visita muy destacada y en la Casa del Vino con nuestro común amigo Guillermo Romero, que vale la pena destacar. Sí. Miguel Di Genaro ha estado aquí en la provincia de San Juan. Exactamente, Miguel Contanos Di quién es. Miguel Di Genaro es el empresario, autor, precursor del proyecto Cuna en el Valle de Calingasta. Es decir, Cuna. Cuna. Es decir, es el que está a la cabeza del proyecto y él es un empresario muy renombrado en Buenos Aires y que desde llegó allá en 2018 se enamoró del valle, se enamoró de la uva, trajo gente que lo asesoró, él es empresa de otras cosas, pero lo asesoró y le dijo, tenés un lugar excepcional donde podemos llegar a hacer grandes cosas. Agrandó el proyecto, empezó a implantar viñedos, lo primero que se hace, lo que hacían los romanos. Empezó a implantar viñedos, hoy por hoy tiene 50 hectáreas, hace una pequeña, que ya lo trajimos acá, una pequeña elaboración en otra bodega y vende el vino a distintas bodegas, principalmente de Mendoza. Mirá vos. ¿No? Perdón, vende la uva para que ellos hagan el vino, pero con una condición muy interesante que lo hace realmente defensor de lo nuestro. En la etiqueta tiene que decir Valle de Calingasta. Procedencia Valle de Calingasta. Se la vende a bodegas. Procedencia de la uva. De la uva Valle de Calingasta. Ah, mirá vos. O sea, Él ahí en el proyecto no tiene planificado hacer bodega. Sí. Es más, comienza este año. Comienza este año con la bodega. Empieza a hacer su bodega, que no va a ser muy grande, va a ser de 50.000. ¿Por qué? Sí. ¿Cómo es el proyecto en La general? bodega boutique es una bodega boutique, hermosa, pero ¿cuál es la idea? Él tiene ya implantados los viñedos, él va a conseguir inversores para los viñedos, la gente va a venir, va a elegir su viñedo y va a decir, ¿querés que te hagamos nosotros el vino o te llevas la uva? No, quiero que lo hagan ustedes. Listo. ¿Cuál es el nombre? Acá está la bodega, acá están los técnicos, este es tu vino, vos le pones tu etiqueta, le pones tu nombre, le pones... Y le ponen hasta el enólogo en la bodega, me imagino. Todo es un paquete, vos invertí un combo. En el paquete, quiero mi vino. Exactamente. Quiero mi vino terminado. Bueno, esta es la botella, decimos cuál es la botella, cuál es la etiqueta, el corcho. Ese tipo de inversiones en el mundo está muy de moda. Bueno, ya ha conseguido 20 hectáreas, me dice que ya tiene ubicadas 20 hectáreas. Qué maravilla. De las 50. Claro, se hace como una especie de loteo, para decirlo de alguna manera, una parcela. Aquí van a ir estas vides que van a ser tuyas para tu vino. Para tu vino. Entonces se cosechan, se elaboran. Nosotros ¿Qué vino los querés? enólogos, Bueno, claro. los enólogos le damos todas las posibilidades para que sea un gran vino. Y de ahí el más, bueno, él busca la botella, busca la etiqueta, busca el corcho y tiene su procedencia Calingasta, pero su vino. Qué Así maravilla. que ya tiene varios. Y decías que este año empieza a construir Este año empieza a construir la bodega. Y luego va a continuar con un hotel. A lo largo del año lo hará, una bodeguita. Pensamos que sí, Claro. pensamos que sí. ¿Y después un hotel? Después un hotel, y tenía previsto también un casino, pero bueno, lo estaba viendo. Acordate lo que va a hacer ese proyecto en Calingasta. Va a ser revolucionario para Revolucionario, todo San Juan. para todo San Juan, Para exactamente. todo San Juan. Exactamente. ¿Qué nos trajiste? Bueno, vamos a hablar un poquito de viñedos extremos. A ver. El viñedo extremo es aquel viñedo que está en las peores condiciones en la Argentina, que están diversas. Ya hablamos de, si se acuerdan, hablamos de la quebrada Humahuaca, donde hay viñedos a más de 3.000 metros de altura. Bueno, el viñedo extremo sur de la Argentina se encuentra en Chubut, en un departamento de un prócer nuestro, de Sarmiento. Departamento Sarmiento. Ahí la característica es que las temperaturas medias a lo largo del año son de 11 grados, 11 y medio todo el año. O sea, la máxima llega a 20 y la mínima bajo cero. Hay algunas fotos ahí donde se ve el viñedo. Sí, que está como congelado. Está como congelado. Ajá. Bueno, está naciendo, o sea que es primavera y ya hace frío. O sea, sigue haciendo frío. Bueno, obviamente, este viñedo se llama la bodega de Otronia. El nombre viene de los indios que estaban alrededor del lago Munster, que se llama Otrón. Los indios Otrón. Bueno, es un viñedo de la Patagonia, está a 258 metros sobre el nivel del mar.
O sea, muy cerca del, digamos, ahí está, ahí se ve. Esto es fíjense, un inicio de Un brote, un brote que está congelado, pero que igual la vida en su afán de reproducirse y en su afán de supervivencia y en su afán de crecer, de echar frutos, larga otro fruto y bueno, y ahí se obtienen estos vinos. Son vinos. ¿Y cómo son los vinos? Los vinos son más bien ácidos. ¿Por qué? Porque la uva no termina el ciclo. Poco azúcar. Poco azúcar, mucha acidez. Muy ácido. Son vinos ácidos, pero ojo, hay gente que Le gusta, así que bueno, los vende. Extremo sur, vamos al extremo oriental, vamos hacia la costa. Costa y Pampa, una bodega del grupo Trapiche en Chapalmadal, a 8 kilómetros de la costa. Mira vos. Ahí se encuentran los viñedos y tienen dos varietales principales que hacen vino y hacen espumante. Chardonnay y Pinot Noir, la base de los espumantes. Lo mismo, vinos ácidos, vino de poco azúcar, las uvas de poca cantidad de uva también, porque recuerden ustedes que acá en San Juan tener tantas horas sol hacen que la planta necesite mucha energía y haya mucha reproducción, que en esos lugares se da muy poco, casi nada. Claro. Así que bueno, hemos traído dos ejemplares. Más o menos, Qué llamativo, ¿no? No me imaginaba vinos de Al Mar lado de del la Plata. costa, claro. Sí, En Mar del Plata. de Mar del Exactamente, Plata. en Mar del Plata. Bueno, y en ese- el departamento en Chapalmadal. Esos espumantes, Sí. ¿qué precio tienen más o menos? Estos espumantes están entre 2.000 y 2.500 pesos. Claro, es un precio... Precio normal, Sí. precio Aceptable, razonable, aceptable. aceptable. Yo los he probado, son muy interesantes, pero bueno, tienen un gusto de claro, acidez precisamente. característico, Ah, pero para Hay cualquier gente- celebración Hay alcanza. gente que le gustan los Sí, sí, espumantes sí, más sí. ácidos. Sí, 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 sí. sí. Para cualquier celebración alcanza. Suelen masacrarlo con un helado. así. Sí. ¿Qué- Está cuán- permitido, está totalmente permitido. ¿Cuánto- El vino se toma como a uno le gusta. Como una legumbre. Sí, ¿Cuánto no hay hemos problema. aprendido? ¿La No hay frase problema. de hoy? La frase de hoy. Más que frase he traído un salmo de la Biblia. A ver, hablando de... Los salmos fueron escritos allá entre 1000 y 500 años antes de Cristo, ¿no es cierto? Eran profetas que hacían alabanzas a Dios a través de su alma y escribían. En este caso el rey David, gran salmista, decía: hace brotar el pasto para el ganado y las plantas que el hombre ha de cultivar, para que la tierra saque el pan y el vino que alegra el corazón del hombre. El aceite le dará brillo a su rostro y el pan fortificará su corazón. Muy bien. Bueno. Impresionante. Salmo 104, si alguno lo quiere Vaya, si releer. no era bíblico el vino, Bueno, entonces. muy bien, Nos vemos la muchísimas semana- gracias. La Qué semana que placer. viene, el jueves. El jueves, si Dios jueves, quiere. ¿eh? Jueves Santo estamos acá. Exactamente. Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Max Plague, eliminación y control de plagas, virus y bacterias.